Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo un tema que sé que os va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco, y especialmente, de una de las mujeres que además de ser una gran actriz, es un auténtico icono de estilo, Hande Erçel. Pero no solo eso, la guinda del pastel es que vamos a desmenuzar, literalmente, lo que Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, ha dicho sobre Hande y su relación con la moda. ¿Preparados para descubrir qué piensa él de su estilo, cómo la ve, y sobre todo, cómo él mismo, de alguna manera, la sigue y admira en este aspecto? Porque la cosa promete ser muy interesante. Antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo fascinante de Hande y su relación con la moda, y lo que Kerem tiene que decir al respecto, no puedo evitar pediros, por favor, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os arrepentiréis. Aquí encontraréis mucho contenido sobre vuestras celebridades favoritas, análisis de estilo, y por supuesto, mucho salseo. Así que dadle al botoncito rojo de suscribirse, activad la campanita de notificaciones, y no os perderéis nada. Ahora sí, vamos a por el tema. Hande Erçel. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su papel protagonista en series de éxito internacional como Love is in the Air. Su belleza, su talento y por supuesto, su estilo impecable la han convertido en un referente para millones de personas en todo el mundo. Hande no solo es una cara bonita, es una mujer con un gusto exquisito, que sabe cómo vestir para cualquier ocasión, desde la alfombra roja hasta un paseo casual por la calle. Sus elecciones de moda son siempre comentadas y analizadas. Se atreve a experimentar con diferentes estilos, desde los más elegantes y sofisticados hasta los más modernos y vanguardistas. Siempre parece que lleva lo que le sienta mejor y lo que está más de moda, y siempre con una naturalidad que la hace aún más admirable. Podemos verla con vestidos de alta costura impresionantes, pero también con un look casual con jeans y una camiseta que son el sueño de cualquiera. La naturalidad con la que lleva tanto los diseños más elaborados como los más simples es, probablemente, una de las cosas que la hacen un ícono de moda tan potente. Su influencia en el mundo de la moda es innegable. Marcas de renombre la buscan para ser imagen de sus campañas, y sus estilismos son una fuente constante de inspiración para diseñadores, estilistas y por supuesto, para sus millones de seguidores. Su estilo es una mezcla perfecta de elegancia, modernidad y atrevimiento. No tiene miedo a arriesgar, a probar cosas nuevas, y siempre consigue sorprender y cautivar a todos. ¿Y ahora, qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, Kerem y Hande fueron pareja, y aunque su relación ya terminó, su impacto en el mundo del corazón y de la farándula sigue siendo muy fuerte. Durante su relación eran la pareja dorada, y muchas veces, cuando se les preguntaba sobre sus vidas, el tema de la moda salía a relucir. Kerem, conocido por su elegancia y su buen gusto, siempre ha sido un hombre que aprecia la belleza y el estilo. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre Hande y por supuesto sobre su estilo. Lo que más llama la atención es su admiración por la forma en que Hande se expresa a través de la moda. Kerem ha reconocido en repetidas ocasiones que Hande tiene un sentido innato del estilo y que siempre está impecable. La describe como una persona que sabe exactamente lo que le sienta bien y que no tiene miedo a ser ella misma a través de su ropa. Una de las cosas más interesantes que Kerem ha dicho sobre Hande es que, de alguna manera, la sigue y se inspira en ella. No lo dice abiertamente, pero sus palabras dejan entrever que admira su capacidad para combinar diferentes prendas, para llevar con gracia los diseños más sofisticados y para adaptar las últimas tendencias a su propio estilo. No es que Kerem copie el estilo de Hande, por supuesto, pero sí reconoce que ella tiene un gusto impecable y que siempre está atento a sus elecciones. En una entrevista concretamente le preguntaron a Kerem sobre su opinión sobre el estilo de Hande, y su respuesta fue muy reveladora. Dijo algo así como, Hande tiene un estilo muy personal, muy suyo. Siempre está perfecta, y creo que sabe expresar su personalidad a través de la moda. La admiro mucho por eso y siempre estoy atento a lo que se pone, sí. No dijo literalmente la sigo, pero la forma en que se expresó, la admiración que demostró, dejaron claro que estaba muy pendiente de su estilo y que lo valoraba mucho. También ha hablado sobre la forma en que Hande utiliza la moda para proyectar su imagen pública. Kerem ha reconocido que Hande es muy inteligente a la hora de elegir sus looks, y que siempre sabe qué ponerse para cada ocasión. Desde la alfombra roja hasta las apariciones públicas, Hande siempre acierta, y Kerem, como buen observador, lo ha notado.
La relación entre Ande y Kerem, aunque finalizada, sigue siendo objeto de interés para muchos. Ver cómo dos personas, que fueron pareja y que se admiran mutuamente, siguen manteniendo una relación de respeto y cariño es algo muy bonito de ver. Y el hecho de que Kerem admire el estilo de Ande y reconozca su influencia en el mundo de la moda, dice mucho sobre la personalidad de ambos. Es interesante analizar cómo la moda puede ser una forma de expresión, una herramienta para comunicar quiénes somos y cómo nos sentimos. Ande, con su estilo impecable y su capacidad para adaptarse a las últimas tendencias, es un ejemplo perfecto de cómo la moda puede ser una forma de arte. Y Kerem, con su admiración por el estilo de Ande, demuestra que la belleza y el buen gusto son algo que se puede apreciar y admirar, independientemente de la situación sentimental. Para ser más precisos, recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Kerem, directamente, si consideraba a Ande un icono de la moda. Su respuesta fue un rotundo sí. No solo eso, sino que añadió que para él, ella es una persona que tiene un estilo único, que no se deja influenciar por las tendencias, sino que las adapta a su propia personalidad. Destacó su capacidad para combinar prendas, su elegancia natural y su habilidad para llevar cualquier cosa con gracia y estilo. Además, Kerem ha reconocido en varias ocasiones que Ande es una persona muy inteligente y que sabe aprovechar su imagen para impulsar su carrera profesional. Sabe que la moda es un elemento fundamental para proyectar una imagen de éxito y de profesionalidad, y Ande lo hace a la perfección. Kerem ha dicho que admira su capacidad para combinar el trabajo y la moda, y para ser una persona influyente en ambos campos. El hecho de que Kerem admita abiertamente la influencia de Ande en el mundo de la moda, demuestra que es un hombre que valora la belleza, el estilo y la inteligencia. Es una persona que no tiene miedo a reconocer el talento y el buen gusto de los demás, y que sabe apreciar el trabajo bien hecho. En resumen, lo que Kerem Bürsin piensa sobre el estilo de Ande Erçel es que es un icono de la moda, una persona con un estilo único y personal, que sabe expresar su personalidad a través de la ropa y que es una fuente de inspiración para muchos. Kerem la admira por su elegancia, su inteligencia y su capacidad para combinar la moda y el trabajo. Y ahora, ¿cómo podemos traducir esto al mundo real? ¿Qué lecciones podemos extraer de la relación entre Ande y Kerem? Primero, que la admiración y el respeto pueden existir incluso después de una ruptura sentimental. Kerem sigue admirando a Ande y eso es algo muy bonito de ver. Segundo, que el estilo es una forma de expresión, y que podemos utilizar la moda para comunicar quiénes somos y cómo nos sentimos. Ande es un ejemplo perfecto de esto. Tercero, que el buen gusto y la elegancia son algo que se puede admirar y apreciar, independientemente de la situación sentimental. Kerem lo demuestra. Finalmente, que la moda puede ser una herramienta para impulsar nuestra imagen pública y profesional. Ande lo sabe, y lo hace a la perfección. Y como siempre, es muy importante recordar que cada uno tiene su propio estilo, y que lo más importante es sentirse cómodo y seguro con lo que llevamos puesto. No hay que seguir ciegamente las tendencias, sino adaptarlas a nuestra propia personalidad y a nuestro propio gusto. Ande lo hace y ese es el secreto de su éxito. Y para terminar, me gustaría haceros una pregunta: ¿qué opináis vosotros del estilo de Ande Erçel? ¿Os inspira? ¿Tenéis algún look favorito? Contádmelo en los comentarios, me encantaría leer vuestras opiniones. Y si tenéis alguna sugerencia para próximos vídeos, no dudéis en hacérmelo saber. Me encanta leer vuestros comentarios. Llegamos al final de este vídeo, pero espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el fascinante mundo de Ande Erçel y su impacto en la moda, y hemos descubierto lo que Kerem Bürsin piensa al respecto. Hemos visto cómo Kerem admira el estilo de Ande, cómo la considera un icono de la moda y cómo, de alguna manera, la sigue y se inspira en ella. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, hemos explorado el impacto de Ande en el mundo de la moda, y hemos visto cómo dos personas, que fueron pareja, pueden seguir admirándose y respetándose. Hemos comprobado que el estilo es una forma de expresión, y que la belleza y el buen gusto son algo que se puede admirar independientemente de la situación sentimental. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión sobre el estilo de Ande y sobre este vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido algo de lo que hemos contado? Compartid vuestras ideas, opiniones y sugerencias, porque vuestra participación es muy importante para mí. Y ahora, antes de iros, no olvidéis dar
Un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos. Activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna novedad. Y recordad, la moda es una forma de divertirse, de experimentar y de ser uno mismo. Así que a disfrutar. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.